Sí que quiero compartir un mensaje con ustedes. Espero darlo todo completico y no demorarme mucho. Y el tema es: su presencia es lo que vale. Dígale al que está a su lado: la presencia del Señor es lo que vale. Quiero que abra la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33. Quiero que, si usted trajo en donde anotar, recomendamos que no sea en sus celulares. Éxodo capítulo 33, verso 12 al verso 18. ¿Cuánto lo tiene? Y leemos Éxodo capítulo 33, verso 12 al 18. Dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Luego dice el versículo 14: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Versículo 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, hasta el 18. Dice el 16: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a dejarlo hasta ahí. El primer punto es: ¿eres amante de la bendición o eres amante de su presencia? Quiero que le haga esa pregunta al que está a su lado, pero no espere una respuesta. Solamente dígale: ¿eres amante de las bendiciones de Dios o eres amante de la presencia de Dios? Dígaselo sin pena, sacúdalo y dígale: ¿eres amante de las bendiciones de Dios o eres amante de la presencia de Dios? ¿Cuántos amantes son de la presencia de Dios aquí? Y ya le voy a explicar, para que usted no diga: no, como así que no voy a ser bendecido? También tengo que querer las bendiciones. Sí, pero la religión nos enseña a buscar siempre las bendiciones de Dios como nuestro primer objetivo. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar y amar antes la presencia de Dios. No le estoy diciendo que usted no va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido, o lo es o lo es. Pero lo primero que usted tiene que hacer: usted no busca a Dios por sus bendiciones. Usted busca a Dios porque sabe que sin su presencia no va a obtener nada. Entonces, lo que yo quiero enseñarle hoy a ustedes no es que no va a buscar las bendiciones. Sí las va a buscar, sí va a orar por ellas, sí las va a pedir. Pero antes de buscar bendiciones, debemos buscar al Dios que nos da esas bendiciones. Debemos anhelar su presencia. Y con la presencia de Dios en nuestras vidas, no habrá puerta la cual permanezca cerrada. No habrá bendición la cual no ha de ser realizada y hecha para que nosotros la podamos ver. Pero antes de las bendiciones es la presencia del Señor. Por eso le dije a los muchachos aún que me acompañaran para cantar esta adoración que decía: somos amantes de tu presencia. Ahí no decía: somos amantes de tu bendición, porque cuando usted es un amante de la presencia del Señor, cuando usted se deleita en la presencia del Señor sin pedir tantas bendiciones, usted va a ser un hombre bendecido. Déselo fuerte si es para Él. Alguien que ame las bendiciones, pero no quiere la presencia de Dios, es como los que quieren la gracia de Dios sin primero escuchar la voz de Dios.
Repito esto para los que están anotando. Alguien que ame las bendiciones, pero que no ame la presencia de Dios, es como los que quieren la gracia de Dios y el favor en sus vidas, pero no quieren escuchar la voz de Dios. Nosotros como hijos, lo primero que debe haber entre Dios y nosotros es una comunicación. Diga conmigo, comunicación. Comunicación. Lo primero que debe haber es una comunión, una comunicación en la cual usted le habla al Señor, pero también escucha la voz del Señor. Porque si usted no escucha la voz de nuestro Señor, es como la oveja que no escucha la voz de su pastor y siempre anda perdida. Por eso hay muchas personas que no saben ni para dónde ir, porque sencillamente no escuchan la voz de tu pastor, no escuchan la voz de tu guía, que es Dios. Y hay mucha gente que nunca llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque no has escuchado la voz de Dios que te está dirigiendo. Así que de hoy en adelante, lo primero que tenemos que empezar a hacer es escuchar la voz de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Moisés sabía que el poder y la victoria se encontraba cuando estaba en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios estaba con él. Mire que dice el versículo 14, y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero luego dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor de aquí ni nos saques. Pero la pregunta es, ¿tú estás caminando con la presencia y el favor y la aprobación de Dios? O muchas veces salimos al ruedo sin la presencia del Señor. Entonces usted hoy debe de entender que sin la presencia de Dios nosotros nada podemos hacer. Y así como Moisés entendió este principio de no caminar sin la presencia de Dios, nosotros también debemos entender que si no tenemos la aprobación de Dios en algo, es mejor que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque ahí van a salir cosas malas, consecuencias malas, van a salir cosas las cuales no queremos, vamos a llegar a fracasos innecesariamente. Porque si Dios no te ha dicho que hagas algo o no quieres que alguien se entere de lo que tú vas a hacer, es mejor que no lo hagas. ¿Para qué? Para que después no te arrepientas de lo que hiciste. Pero la pregunta es, ¿cuántos vivimos aquí arrepintiéndonos a cada rato? Porque caminamos sin la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos caminando con lo que a nosotros nos parece bien. Estamos caminando con nuestros proyectos, nuestros planes. Pero ¿en dónde quedaron los del Señor? ¿Cuándo fue el momento que pasaron de ser los planes del Señor a nuestros propios planes? ¿Alguien puede decir amén? Porque hay una estrecha línea de los planes de Dios en tu vida y de los planes que nacen de ti mismo, de lo que estás viendo. Ay, yo creo que podemos hacer esto. Yo creo que el negocio para Cartagena puede ser este que me va a sacar de pobre. La pregunta es, ¿Dios ya te dio la aprobación de ese plan? ¿O Dios fue el que te entregó ese plan? Pero muchas veces queremos meter a Dios en nuestros proyectos, pero no le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál quieres que sean tú mis proyectos? ¿Cuál quieres que sean mis proyectos para este año 2014? ¿Cuál quieres que sean mis metas para este año 2014? Muchos empezaron el año 2014 entusiasmados. Empezaron diciéndole a Dios, Señor, te meto en mis planes, te meto en mis proyectos, pero es que a Dios no hay que meterlo en ningún lado. Si Él lo dijo, automáticamente Él estará ahí. Si Él te dijo que hicieras algo, tú no tienes necesidad de meterlo en ningún lado. Porque si Él te dijo, Él es el que va a ir enfrente de ti, ni siquiera tú. Hay muchos que no han entendido que cuando tú estás con la presencia de Dios, cuando tú eres un portador de la gracia y de la presencia de Dios, lo que Dios te diga, Él mismo te va a respaldar y va a abrir las puertas que necesitas que se abran. Por eso los proyectos que Dios te dio son los que vas a ver realizados, porque Él va enfrente de esos proyectos. Pero la pregunta es clara: ¿estás metiendo a Dios en tu proyecto o le estás pidiendo a Dios tus proyectos? Tu oración, tú metes a Dios en tus planes o le estás diciendo al Señor que te entregue los planes.
Porque si no lo estás haciendo, estás viviendo bajo tu propio conocimiento, mas no bajo la voluntad de Dios. Porque solamente la voluntad de Dios se conoce en la intimidad con Dios, en el escuchar la voz de Dios. Que Dios te diga, vas a hacer esto y esto y esto. Y entonces lo que nosotros hacemos es eso y lo que Dios nos entregó. Pero la pregunta es, ¿te estás dejando guiar por Dios o te estás dejando guiar por quién? Por tus propios conocimientos, por tu propia experiencia, o te estás dejando guiar bajo lo que el Espíritu Santo te dice en medio de tu intimidad con Él. O la pregunta sería, ¿tienes intimidad con Él? Hay mucho silencio. Nuestras oraciones deben ser, Señor, sin tu presencia o sin tu aprobación yo me muero. Sin tu presencia yo no tomo decisiones. Sin tu presencia desfallecen mis fuerzas. Sin tu presencia mi corazón se entristece. Pero cuántas veces nos alejamos de la presencia del Señor. Cuántas veces pecamos contra Dios y ni siquiera nuestro corazón se entristece. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Aún vivimos de hipocresía delante de Dios. Sabemos que estamos caminando mal y nuestro corazón no se entristece, sino que andamos como si nada estuviera aconteciendo. Déjeme decirle que las personas que se sienten así ya están secas espiritualmente. Porque alguien que le falla al Señor, alguien que peque contra Él, y el Espíritu Santo trae remordimiento a tu corazón y te dice, esto estás haciendo mal. Entonces tú dices, Señor, apártame del pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu presencia. Porque ¿qué voy a lograr si tú no estás conmigo? Señor, ten misericordia de mí. No voy a volverlo a hacer. Pero ¿cuántos estamos orando de esa forma? ¿O cuántos pecamos contra el Señor y andamos como si nada estuviera pasando? Usted hoy debe de entender que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Para que usted pueda ser bendecido, usted tiene que empezar a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque si no es sensible a la voz del Espíritu Santo, usted va a estar desviado y ni siquiera va a saber cuál fue el camino que Dios desde antes de nacer predestinó para que tú caminaras. Y muchas veces andamos en otro camino que Dios no nos ha enviado a caminar. Y decimos, ¿por qué la bendición de Dios no me favorece? ¿Por qué siento que estoy solo? Porque a la verdad estás solo porque la presencia de Dios se alejó de ti. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Si tú no lo quieres, sencillamente Él se va. Si tú le cierras las puertas de tu corazón, Él que va a hacer en tu vida si tú lo estás rechazando. Entonces, ¿cuántos estamos rechazando al Espíritu Santo y ni cuenta nos hemos dado?